Bueno. Pues nada, buenos días de nuevo. Entonces, decía, vamos a comenzar la clase de hoy y lo que tenemos que hacer es continuar con lo que empezamos a ver ayer, ¿sí? Entonces, aquí puse en la pizarra para ir un poco más rápido un muy breve resumen de los puntos más importantes de lo que estuvimos haciendo en la clase de ayer, ¿sí? Pero lo que estuvimos haciendo es presentando la teoría de alas largas, ¿no? O de alas de gran alargamiento, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, primero entender la diferencia que hay entre el comportamiento de un perfil aerodinámico y cómo ese perfil funciona dentro de un ala, ¿no? Un ala que es un objeto con una envergadura finita en contraste con el perfil, que es un objeto con envergadura infinita, ¿sí? Entonces, presentamos o contamos un poco cómo es la física, ¿no? Los fenómenos tridimensionales que aparecen en el flujo alrededor de las alas, en particular la aparición de un conjunto de torbellinos que se forman a partir del borde de salida y de los bordes marginales, ¿cierto? Entonces, las alas dejan una estela corriente abajo, ¿no? Caracterizada por eso, ¿no? Esta especie de alfombra de torbellinos, ¿sí? Que corriente abajo converge a dos grandes torbellinos. Vimos algunas imágenes. Tengo pendiente ponerles 2 o 3 videos que tengo por ahí en el Moodle para que los puedan ver porque no he podido hacerlo desde este ordenador, ¿sí? Entonces, esa descripción física que se verifica experimentalmente la intentamos modelizar de alguna manera con las herramientas que conocemos del flujo potencial, ¿sí? En particular de los torbellinos, ¿sí? ¿No? Estuvimos estudiando previamente los torbellinos potenciales y una configuración particular que son las cerraduras de torbellino, ¿sí? Entonces estuvimos pensando un poquito cómo podíamos modelizarlo y desarrollando o conjuntando una cantidad infinita de herraduras de torbellinos nos permitía tener un modelo de ala muy sencillo, ¿no? Donde el ala era esta línea que va entre menos b sobre 2 y b sobre 2, siendo b la envergadura del ala, ¿sí? Y decía, este conjunto de herraduras de torbellinos lo que nos permite es, primero, tener un modelo de la estela, muy similar a lo que se observa en la física, en la realidad, ¿sí? Es decir, unos torbellinos que se desprenden del ala, ¿sí? Y además nos dan una distribución de circulación sobre justamente el propio ala, ¿cierto? Bien, ¿por qué queríamos hacer esto? Este modelo nos permitía, a partir de las herramientas que conocemos, estimar cuánto vale la velocidad inducida, ¿sí? La velocidad que induce, sobre todo la estela, justamente sobre el ala, ¿sí? ¿Y por qué queríamos esa velocidad inducida? Porque el planteo de la teoría de Prandtl es el que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, bueno, tenemos un perfil, ¿no? Con su cuerda y su línea de sustentación nula, ¿sí? Que está volando sometido a una corriente uniforme, un infinito, ¿sí? Pero ahora cuando está dentro del ala, este perfil dimensional, en realidad la velocidad que ve es la suma vectorial entre esta U infinito y la velocidad inducida que genera su propia estela. Esta velocidad inducida lo que hace es, estos son ángulos pequeños, con lo cual se puede mostrar que no se altera el módulo de la velocidad, pero sí se deflecta ligeramente hacia abajo, ¿cierto? Entonces, con lo cual, la velocidad que está viendo este perfil, en realidad no es esta, sino que es esta aquí, ¿no? Que está deflectada justamente un ángulo alfa sub i, un ángulo que llamamos ángulo de ataque inducido, ¿no? Que podemos calcular como W sub i partido su infinito, ¿no? De forma tal que al ángulo de ataque geométrico se le resta el ángulo de ataque inducido y el perfil está trabajando al ángulo de ataque efectivo, ¿sí? Al ángulo de ataque efectivo. Entonces podemos calcular el ángulo de ataque efectivo como el ángulo de ataque geométrico menos el ángulo de ataque inducido, ¿no? Aquí lo puse directamente, fíjense que esto es la velocidad inducida, ¿sí? Partido uso infinito. Bien, entonces habíamos llegado hasta ahí. Y luego, por otro lado, lo que dijimos es, bueno, el teorema de Kuta, ¿sí? Lo que nos dice el teorema de Kuta-Joukowski, nos dice que la sustentación que genera un perfil, lo hemos demostrado, ¿sí? Para un perfil bidimensional, la podemos calcular como ρ, la densidad, por uso infinito, por gamma, ¿sí? Por ese gamma, ¿no? Acá lo puse ya en función de i, ¿sí? Y de la teoría de perfiles vimos que también la sustentación la podemos calcular como la presión dinámica, un medio de ρ, uso infinito al cuadrado, por la cuerda, ¿sí? Por el CL, ¿sí? El CL que está entregando el perfil
¿sí? Del CL que está entregando el perfil, ¿sí? Que es una función del ángulo de ataque, ¿sí? Del ángulo de ataque. Y aquí directamente lo escribí como lo habíamos planteado ayer, ¿sí? Como la derivada de la curva de CL con respecto a alfa por el ángulo de ataque al que está trabajando el perfil, que como vimos cuando está dentro del ala, es el ángulo de ataque efectivo, ¿sí? Bien, ¿qué más recordar y comentar? Bueno, alguna aclaración, alguna extensión para darle vuelta a lo que estamos haciendo, ¿no? Este modelo de ala en sí es como un modelo bidimensional corregido, ¿no? Porque esta idea que aquí planteamos de cómo un perfil está trabajando dentro del ala, y de hecho el teorema de Kuta-Joukowski, que nos permite relacionar la sustentación que genera un perfil con la circulación, está demostrado para un caso bidimensional, ¿sí? Para un caso bidimensional. Entonces, esta teoría de alas sería como un problema bidimensional corregido, ¿sí? Corregido. Y esa corrección lo obtenemos del modelo de Estela, ¿sí? Que estamos planteando, ¿sí? ¿Se entiende? Un poco por darle una idea, por darle una vuelta a las ideas que estamos utilizando, ¿sí? Bien, ¿qué más quería comentar? Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta donde habíamos llegado aquí? Entonces, el siguiente paso fue, lo que hicimos fue igualar estas dos ecuaciones y despejar gamma, ¿no? Ahí lo tenemos acá arriba, ¿sí? Directamente. Entonces dijimos que gamma, ¿no? De hacer un poquito de álgebra, será un medio de uso infinito por la cuerda, fíjense que aquí usé una nomenclatura más compacta, ¿sí? Que digo que la derivada de CL con respecto a alfa la voy a escribir como CL alfa, ¿sí? Pues la vamos a tener que escribir varias veces hoy, por el ángulo de ataque efectivo, que lo reemplazo por la expresión que habíamos obtenido, ¿sí? En función de la velocidad inducida, ¿sí? Bien, entonces esto es habíamos avanzado un poquito más, pero bueno, ahora seguimos adelante. Esto era la ecuación fundamental de la teoría de la línea sustentadora de Pran, así se llama. ¿Sí? Es una ecuación integral o integro diferencial, ¿sí? Cuya única incógnita es gamma, ¿no? Entonces, si pudiéramos resolverlo, ¿no? Para un caso dado donde conocemos la velocidad de vuelo, una distribución de cuerdas conocida, ¿sí? Un ala conocida, la pendiente de la curva de sustentación de los perfiles que la integran, ¿sí? Y una distribución de ángulos de ataque, ¿no? Esto se podría resolver para encontrar gamma y a partir de ahí calcular la sustentación en algún otro parámetro, ¿cierto? Entonces, como comentamos ayer, digamos, es lo que llamamos en su momento un problema directo, ¿no? Es un problema de análisis, ¿no? Porque para una ala dada y unas condiciones de vuelo dada, obtenemos sus características aerodinámicas, ¿sí? Bien. Entonces, con esto uno podría decir, ya está planteada la teoría de alas largas, ¿no? Uno acá podría trabajar. Pero lo que vamos a hacer a continuación, que empezamos a hacer al final de la clase pasada, es jugar y manipularlo un poquito para primero encontrar una forma de solucionarlo sencilla, ¿sí? Encontrar una solución sencilla de esta ecuación y luego tratar de extraer de ella los parámetros característicos de ala, el coeficiente de sustentación, el coeficiente de resistencia, los momentos eventualmente, todo lo que queremos aprender del ala. Entonces, para lo que nos va a servir, lo que hagamos a partir de ahora es justamente buscar soluciones sencillas y encontrar, aprender mucho de la aerodinámica del ala, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hecho ayer, ¿no? Justamente en esa línea, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosa que podamos responder o aclarar? ¿No? Más o menos se sigue. Bueno, un segundito, por si alguno quiere abrir el micrófono. Bueno, entiendo que más o menos está claro. Entonces, sigamos un poquito con lo que habíamos hecho ayer y lo que dijimos es, intentando buscar una forma de solucionar esta ecuación sencilla, lo primero que hicimos es plantear un cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces dijimos que vamos a cambiar la variable y, ¿sí? Por una variable trigonométrica, ¿sí? Esto es y, esto es z, ¿no? De esta manera, ¿no? Algo parecido a cosas que ya hemos hecho. Este radio sería b sobre 2, este es el ángulo θ, ¿sí? Y que está definido obviamente entre menos b sobre 2 y b sobre 2, de forma tal que podemos escribir i como b sobre 2 por el coseno de θ, ¿sí? Lo otro que hicimos fue escribir o plantear lo que llamamos distribución de circulación, ¿sí? Adimensional, que va a ser simplemente gamma de θ partido b uso infinito, ¿cierto?
Y también vamos a definir la distribución de cuerdas adimensionales, esta capa de θ, que va a ser simplemente C, las cuerdas de θ, partido B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dividir esta ecuación, ¿sí? La vamos a dividir por B uso infinito, ¿no? Entonces, si tenemos gamma de, ya la pongo en θ, partido B uso infinito, va a ser igual a 1/2 de, bueno, 1/2 de uso infinito por C de θ por C de alfa, ¿sí? Esto será alfa, alfa de θ menos 1/2 de 4pi, ¿sí? Y a esta integral, que la voy a escribir entre menos b sobre 2, que es pi, y 0, ¿sí? Cambiamos el diferencial de ρ, ¿sí? El diferencial de gamma, perdón, esto lo hacemos acá, el diferencial de gamma de θ va a ser igual a b uso infinito diferencial de g de θ, ¿cierto? Entonces esto será b uso infinito diferencial de g de θ, ¿sí? Ahora me aparto. Acá falta un uso infinito. Y I0 lo reemplazamos por b sobre 2, ¿sí? Por el coseno de θ menos el coseno de θ0, ¿cierto? Y todo esto me faltó dividirlo, como habíamos dicho, por b uso infinito, ¿eh? Entonces esto habíamos puesto el resultado la clase pasada, pero aquí lo desarrollamos un poquito. Aquí esto se me va con esto, esto se me va con esto con esto, aquí es un 2, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que habíamos llamado g de θ, nos queda igual a 1/2 de c de θ partido b es capa de θ, la cuerda dimensional, Cl alfa, ¿sí? Alfa de θ, ¿sí? Menos, ¿sí? Esto será 1 partido 2pi, la integral entre 0 y pi, ¿sí? Ahora me muevo para que lo copien, lo vean, ¿sí? Coseno de θ0 menos coseno de θ. ¿Sí? Y esto así nos queda, ¿no? Entonces, observar que los límites de integración, además del cambio de variable, los puse correspondientes con digamos, este borde marginal, menos b sobre 2 y b sobre 2, y ahora di vuelta el sentido de integración con un signo menos que saqué del denominador, ¿cierto? Bien, entonces esta es la integral, ¿no? O la ecuación de Planck adimensionalizada, ¿sí? Y puesta en términos de la variable trigonométrica. Bien, entonces sigamos avanzando, hasta aquí habíamos llegado, sí, ayer. Permítanme borrar esto. Bueno, entonces, creo que lo adelanté ayer, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora para buscar o encontrar una solución, ¿sí? Sencilla de esta ecuación que tenemos aquí? Bueno, algo que ya hemos hecho, ¿sí? Vamos a suponer que la distribución de circulación, ¿sí? La podemos representar como una serie de senos, ¿sí? Concretamente, lo que vamos a decir es que g de θ la podemos escribir como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n, ¿sí? Por el seno de n θ, ¿sí? Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es desarrollar la circulación, y como son senos,
está garantizada la condición de contorno, ¿no? Es decir, que la circulación es cero en los bordes marginales. Entonces, en función de θ, ¿no? Podemos ver que en 0 y en pi, efectivamente, todas las funciones seno, ¿no? O los seno de nθ son cero, ¿no? Entonces se cumple la condición de contorno. Entonces la idea es desarrollar esta función de esta manera, ¿no? Entonces, si encontramos el diferencial de gamma de θ, ¿sí? Esto lo vamos a escribir como la sumatoria de los n igual a 1 a infinito de los a sub n por n, ¿sí? Por el coseno de nθ por diferencial θ. Entonces, con lo cual, lo que vamos a hacer, estas dos expresiones, ¿sí? Este desarrollo y su diferencial, lo vamos a reemplazar aquí. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Con lo cual, nos queda que g de θ, que es la sumatoria de los a sub n por el seno de nθ, va a ser igual a un medio de capa de θ por CL alfa, ¿sí? Por alfa de θ, ¿sí? Menos un medio de 1 partido 2pi, la integral entre 0 y pi, de sumatoria de los a sub n por coseno de n θ 0, ¿sí? Diferencial de θ 0, y esto coseno de θ 0 menos coseno de θ, ¿sí? Aquí un corchito, ¿sí? Bien, entonces observar lo que acabamos de obtener, ¿sí? Algo de lo que ven aquí les resulta más o menos familiar, algo que ya nos ha parecido. Observar un segundo, ¿no? En particular el último término. ¿Es integral? ¿No nos suena familiar? Alguien ahí que arranque la memoria. Sí, a ver si nos acordamos. Que nos apareció por ahí cuando estamos estudiando perfiles. Esta integral es una conocida, ¿sí? Esta es la integral de Glauer, ¿sí? La integral de Glauer, que ya la hemos utilizado cuando estuvimos estudiando la teoría de perfiles, ¿sí? Tienen el desarrollo completo de la solución en el libro, que no la vamos a hacer acá porque es un pelín larga, ¿sí? Pero sabemos que esta integral tiene una solución que podemos escribir, esto, como pi seno de nθ partido seno de θ. ¿Sí? Entonces, fíjense, simplemente con este cambio de variable hemos ya resuelto, o podemos expresar esa integral en términos de su solución como seno, ¿sí? Es decir, que la ecuación ahora de Pratt nos va a quedar como la sumatoria de los a sub n por el seno de nθ igual a un medio de capa de θ por CL alfa, ¿sí? Por alfa de θ menos un medio, 1 sobre 2pi, ¿sí? De la sumatoria, déjenme que lo borro esto, queda muy encimado, ¿sí? Nos va a quedar por la sumatoria, ¿sí? De los n a sub n seno de nθ, ¿sí? Partido del seno de θ, bueno, por pi, ¿sí? Todo esto por pi, que se me va con el pi de acá abajo. Entonces esto nos queda directamente 2, ¿no? Esto lo pongo aquí más pequeño, la solución de esta integral era pi por el seno de n θ partido el seno de θ, ¿sí? Bien, entonces así nos queda la ecuación de Pratt, ¿no? Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Sí? Transformar una ecuación diferencial, un integro diferencial, en infinitas ecuaciones algebraicas, ¿sí? Donde la única incógnita son los a sub n. Es decir que, otra vez, un problema de análisis donde conozcamos la distribución de cuerdas, la pendiente de la curva de sustentación y la distribución de alfas, ¿sí? Podríamos resolverlo. Es un problema algebraico, ¿sí? Donde conocemos los a sub n
y a partir de eso las características aerodinámicas del ala, ¿sí? Pero sigamos adelante, ¿no? Entonces ahora con esta expresión, que es la que vamos a trabajar, ¿sí? Es ya una solución de la ecuación de Pratt, vamos a seguir sacándole punta, vamos a seguir sacándole jugo, ¿no? Como dije, para intentar aprender más del ala y buscar expresiones más compactas, ya soluciones, ¿sí? Entonces vamos a ello. Un segundillo, que tenemos que borrar este lado de la pizarra. Sí, este lo vamos a borrar. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, digamos, vamos a hacer una serie de definiciones y escribir varias veces esta ecuación de diferentes maneras, ¿no? Para, como dije, encontrar una solución rápida, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esto es una ecuación lineal, ¿sí? Como es una ecuación lineal, ¿no? Si queremos resolver un problema para una ala dada, por ejemplo, para muchas distribuciones de ángulo de ataque, ¿sí? Lo que uno podría hacer es resolverla solo dos veces, ¿sí? Porque si esto es una ecuación lineal, ¿no? Si tenemos dos puntos de una curva, ya conocemos todo el comportamiento, ¿no? No hace falta resolverla para todos los ángulos o distribuciones de ángulo de ataque que quisiéramos estudiar, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a jugar un poquito para encontrar una forma de resolverla la cantidad mínima de veces, ¿no? Entonces, escribamos un conjunto, vamos a definir alguna cosa. Definiciones. Vamos a hacer unas definiciones previas, ¿sí? Básicamente lo siguiente, vamos a definir la torsión del ala, ¿sí? Y cómo la vamos a referenciar. Imagínense que esta es la dirección del viento, esta es la línea de sustentación nula, que es una función de θ, ¿sí? Es una función de θ, y va a haber una línea de sustentación nula particular que es la que está justo en el plano de simetría del ala. Entonces esa la vamos a llamar línea de sustentación nula de pi sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquier sección del ala con su línea de sustentación nula, podemos decir que está volando o tiene un ángulo de ataque que es función de θ, ¿cierto? La línea de sustentación nula del perfil central, ¿no? Será un alfa de pi sobre 2. Y esa línea la vamos a usar como referencia, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Las alas suelen tener torsión en general. Si mi mano es el eje, el plano de simetría del ala, ¿no? Esto es un semiala, ¿no? Normalmente suelen tener una cierta torsión, ¿no? Por ejemplo, así de esta manera, ¿no? Que los ángulos de ataque del borde marginal, esto será el borde marginal, serán mayores o bien menores, según el diseño del ala, ¿sí? Típicamente mayores, ¿sí? Pero bueno, eso depende del diseño del ala, las actuaciones que se quieran, ¿no? Pero bueno, supongamos esto, ¿sí? Entonces, tenemos una distribución de ángulos de ataque asociados a la torsión del ala, ¿no? El ala está torsionada, ¿no? Entonces, esa torsión la vamos a medir y referenciar justamente con respecto a la línea de sustentación nula del perfil central, ¿no? Es decir, que para un perfil cualquiera, esto será esta epsilon de θ. Epsilon de θ, ¿no? Eso será la distribución de torsión, que es una característica constructiva del ala, ¿no? Una vez que construimos el ala con una distribución de torsión, ¿no? Está fijo, ¿no? Entonces, en principio lo podemos pensar así. Luego hablaremos qué es lo que pasa cuando deflectamos dispositivos hipersustentadores, superficies de control, ¿no? Que lo que van a hacer es cambiar justamente la distribución de ángulos de ataque, ¿no? Pero en principio, eso es lo que tenemos. Entonces, la torsión, fíjense, ¿no? Esto es la torsión, la vamos a poder escribir como epsilon de θ, ¿sí? Igual al alfa de θ menos alfa de pi sobre 2, ¿no? El ángulo de ataque del perfil central. O bien, esto es alfa de pi sobre 2 más este
epsilon de tita, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar esta distribución de ángulo de ataque escrita ahora en función de la torsión y el ángulo de ataque del perfil central aquí, ¿sí? Entonces, nos va a quedar esto como la sumatoria de los A sub n por el seno de n tita igual a un medio de capa de tita, ¿sí? CL alfa por, como dijimos, alfa de pi sobre 2, ¿sí? Más epsilon de tita, ¿sí? Menos, esto es la sumatoria de los A sub n seno de n tita partido del seno de tita, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces hemos reescrito ahora la ecuación de Pran ya solucionada, digamos, con la solución de la ecuación de Glauer, en función del ángulo de torsión y el ángulo de ataque del perfil central, ¿no? Entonces vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir, ¿no?, una distribución de circulación, ¿sí? Una distribución de circulación que va a suceder cuando alfa de pi sobre 2 es igual a 0. Cuando sucede eso, la distribución de circulación, que es solución de esta ecuación en estas condiciones, la vamos a llamar, ¿sí?, distribución de circulación inicial. Faltaría un medio delante del sumatorio de Sí, dentro del... sí, perdón, sí, gracias, ahí está, ahí lo puse, gracias. Bien, entonces, lo que decimos, esa distribución particular la vamos a llamar distribución de circulación inicial. Seguimos borrando. Vamos a borrar esto también, que se sabe dónde estamos. Bien, entonces esa distribución de circulación inicial, que vamos a aprovechar un poco más la pizarra, ¿sí?, que es pequeña, la vamos a llamar GI de tita, ahora me muevo, me aparto, igual a la sumatoria de I sub n por el seno de n tita. Entonces, simplemente, cuando se da estas circunstancias, tenemos esta distribución de circulación que llamamos distribución de circulación inicial, los coeficientes los llamo I en vez de A, ¿sí? Entonces, va a ser una distribución de circulación que, según lo que vemos, va a depender solamente de la torsión y de la geometría del ala, ¿no? Porque no del ángulo de ataque, ¿sí?, al que está volando, sino de la torsión y de la geometría del ala. Cuando digo geometría me refiero al capo, ¿no?, a la distribución de cuerdas, ¿no? Entonces, vamos a expresar, ¿no?, la ecuación de Pratt en términos de la distribución de circulación inicial como la sumatoria de los I sub n por el seno de n tita. Esto tiene que ser igual a un medio de capa de tita por CL alfa, ¿sí?, por epsilon de tita, ¿no?, porque alfa de tita de alfa de pi sobre 2 es igual a 0, por la sumatoria de los I sub n por n seno de n tita, ¿sí?, por 2 seno de tita, ¿sí? Bien. Entonces, esto sería la ecuación de Pran escrita en estas condiciones particulares, ¿está bien? Entonces, lo siguiente que podemos hacer es, por ejemplo, restar esta expresión a esta expresión, ¿sí? La vamos a restar. Entonces, si la restamos, ¿sí?, llamamos, por ejemplo, a esta ecuación 1, ¿sí?, y esta ecuación 2, entonces restamos 1 menos 2, ¿y qué es lo que nos queda? Sumatoria de los A sub n menos I sub n, ¿sí?, por el seno de n tita. Esto va a ser igual a un medio de capa de tita por C de alfa, ¿sí?, por
aquí nos va a quedar justamente alfa de pi sobre 2, ¿sí? Menos sumatoria de los a sub seno de n tita, ¿sí? 2 seno de tita. ¿Sí? He restado una ecuación por la otra, ¿no? Entonces, lo siguiente que podemos hacer es esta expresión la vamos a dividir toda por alfa de pi sobre 2. ¿Sí? Entonces la escribo de una manera, a sub n, déjenme que la escriba toda, seno de n tita, esto es igual a 1 medio de capa de tita CL alfa 1 menos a sub n, n seno de n tita, 2 seno de tita, ¿sí? Donde, fíjense que escribí estos coeficientes a sub n, ¿sí? Que van a ser simplemente a sub n igual a sub n mayúscula menos i sub n partido alfa de pi sobre 2. ¿Se ve? Y esta distribución de circulación que así formamos, ¿sí? Es lo que llamamos distribución de circulación adicional unitaria, así se llama, ¿sí? Entonces, una A sub n. Entonces, esto es la distribución de circulación adicional unitaria. La vamos a llamar G de A de tita, y esto es, decía, la distribución de circulación adicional unitaria. Bien, entonces, fíjense que esta distribución de circulación que acabamos de definir depende solamente de la forma del ala. No depende de nada más. No depende de nada más que de la forma del ala, ¿sí? Entonces, con este planteo, observar que si de alguna manera conocemos los a sub n minúscula y los i sub n, ¿sí? Podríamos escribir los a sub n mayúscula de esta manera. A sub n igual a i sub n más alfa de pi sobre 2, ¿sí? Por los a sub n. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, varias cosas de lo que acabamos de encontrar, ¿no? Aquí está lo que habíamos buscado, ¿no? Solamente resolver la ecuación de Prandtl 2 veces para 2 condiciones y ya luego poder analizar cualquier situación, cualquier ángulo de ataque, que lo vamos a medir con respecto al perfil central, al perfil que está en el plano de simetría del ala, ¿entienden? Entonces, con estas condiciones, bueno, si hacemos eso, ya podemos analizar cualquier otra condición del ala, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. También recordar lo que dijimos, ¿no? Que los I sub n dependen de la forma en planta y de la torsión. Y esta distribución, los coeficientes de la distribución de circulación adicional unitaria dependen solamente de la forma en planta, ¿no? Entonces el efecto del ángulo de ataque lo hemos integrado, lo hemos metido, referenciándolo simplemente con el ángulo de ataque del perfil central, ¿sí? ¿Qué más puedo comentar? ¿No? Esto, fíjense que es el nombre, ¿no? A esta distribución inicial, así se llama, y esta distribución de circulación adicional unitaria, ¿no? Esto sería lo que aporta a la circulación, ¿sí? Por unidad de radián, ¿sí? Por unidad de radián, ¿no? Por radián, ¿está bien? Entonces, obviamente, un radián es una magnitud muy grande, ¿no? Pero está multiplicado por el ángulo de ataque en radianes, entonces este término, con estos coeficientes, nos da lo que está aportando adicionalmente, ¿sí? El ángulo de ataque. El ángulo de ataque, ¿sí? Bien. Entonces, sigamos adelante, ¿no? Hasta aquí tenemos ya planteado que lo que decíamos de poder resolver solamente 2 veces la ecuación de Prandtl y poder analizar cualquier otra situación, ¿sí? Pero vamos a sacarle más y más y más jugo a toda esta formulación, ¿sí? Déjenme borrar. Y ahora vamos a directamente calcular cuánto vale la sustentación del ala. ¿Cuánto vale?
Esto vale la sustentación de Lara en términos de este modelo, esta formulación que estamos presentando. Bien. Entonces, vamos a calcular, decía, la sustentación global de Lara. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, ya lo hemos escrito, que la sustentación global de Lara la vamos a poder escribir como la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí?, de la sustentación que genera cada perfil, la distribución de sustentación a lo largo de I que genera cada perfil, diferencial de I. Simplemente esa sumatoria, es integral, ¿está bien? Entonces, aplicando el teorema de Kutash-Joukowski, ya lo hicimos, esto es ρ sub infinito, u sub infinito, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿sí?, de gamma de I, ¿sí?, diferencial de I. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, gamma de I, ¿sí?, gamma de I, ¿sí?, o mejor dicho, bueno, lo pongo I, en realidad lo que estamos haciendo es escribirlo en θ, será B por U sub infinito por la sumatoria de los A sub n por el seno de n θ, ¿sí?, del desarrollo que hemos hecho. Bueno, esto es la distribución de circulación adimensional, ¿sí?, adimensional, ¿sí? Entonces, retornándole las dimensiones, el gamma de I la podemos escribir así, ¿no? Y recuerdo que habíamos hecho un cambio de variable donde I era igual a b sobre 2 por el coseno de θ, ¿sí?, de forma tal que el diferencial de I nos va a quedar como menos b sobre 2, ¿sí?, por el seno de θ, diferencial de θ, ¿cierto? Venga, metemos todo eso ahí, ¿y qué es lo que vamos a tener? Que L la vamos a calcular como ρ infinito, u sub infinito, ¿sí?, por la integral entre pi y 0, ¿sí?, de b u sub infinito sumatoria de los a sub n seno de n θ diferencial el diferencial de I, que lo escribimos como menos b sobre 2, ¿sí?, por el seno de θ diferencial de θ, ¿sí? Esto es lo que hemos hecho. Entonces lo acomodamos un pelín y esto nos queda ρ infinito b cuadrado u sub infinito al cuadrado partido 2, ¿sí?, por la sumatoria de los a sub n, ¿no?, que salen afuera, por la integral de 0 a pi de seno de n θ, ¿sí?, por el seno de θ diferencial de θ. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale ese integral? Que también ya nos ha aparecido. ¿Cuánto vale? Venga, alguno que se anime, que si no estoy acá una hora hablando, al ordenador o a la cámara. ¿Cuánto valía esto? Ya nos apareció... Vale 0 si n no es 1, ¿no? ¿Cómo? Que tiene que ser n igual a 1 para que sea distinto de 0. Exactamente, ¿sí? Un integral que ya nos había aparecido, ¿sí? Bueno, que no lo voy a escribir de nuevo, que no tengo espacio, tengo que andar borrando. Sí, pero recuerdo que si teníamos el seno de n θ por el seno de k θ, ¿sí?, era siempre 0 este integral a menos que k y n sean iguales, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Nos apareció en la teoría de perfiles, ¿no? Y cuando los índices son iguales, el resultado era pi sobre 2, ¿sí? Era pi sobre 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que los infinitos términos que tenemos solamente nos va a quedar el a sub 1, ¿no? Entonces la solución de esta integral será a sub 1 por pi sobre 2, ¿no? El resto serán 0. Entonces esto será ρ infinito b cuadrado u sub infinito al cuadrado partido 2, ¿sí?, por a sub 1 por pi sobre 2. Entonces fíjense qué resultado curioso e importante, ¿no? De toda la serie en la que hemos desarrollado la distribución de circulación,
solamente nos alcanza con conocer el A sub 1 para conocer el coeficiente de sustentación global del ala. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Sigamos avanzando, como estamos de hora. Bien. A ver. Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto que acabamos de obtener? Un resultado importante. Podríamos, por ejemplo, expresar el coeficiente de sustentación, ¿no? El coeficiente de sustentación del ala lo vamos a definir como L partido de la presión dinámica, un medio de rho sub infinito, u sub infinito al cuadrado, por la superficie del ala, ¿sí? La superficie en planta del ala, ¿no? Como conocemos. Y esto será eso que tenemos ahí, es decir, rho sub infinito por u sub infinito al cuadrado, partido 2, ¿sí? Por b cuadrado, por a sub 1 pi sobre 2, partido, ¿sí? Partido rho sub infinito, u sub infinito al cuadrado, partido 2, por s, ¿sí? Aquí toda la presión dinámica se nos va, y esto que tenemos aquí, esto que tenemos acá, no es otra cosa que la definición, perdón, no puedo escribir mal, del alargamiento, ¿sí? El alargamiento del ala. Esto es el alargamiento del ala. Un parámetro que ya creo que conocemos y recordamos, lo hemos hablado en terminología, ¿sí? Es un parámetro que define, ¿no? O influye mucho en las actuaciones aerodinámicas del ala. Entonces el CL nos queda como lambda pi sobre 2 por A1, ¿sí? A1. Entonces, bien, fíjense qué resultado importante acabamos de obtener. ¿Bien? Bien, entonces sigamos avanzando en nuestro análisis y lo que vamos a buscar ahora es la línea de sustentación nula del ala, ¿sí? Del ala, ¿sí? ¿Sí? Y también vamos a definir el ángulo de ataque del ala, ¿no? Alfa W, ¿sí? Alfa W. Vamos a tratar de definir esto, ¿no? Entonces, simplemente la línea de sustentación nula del ala será un ángulo de ataque en el que CL sea igual a 0. Tan sencillo como eso, ¿sí? Tan sencillo como eso. Y a partir de esta, digamos, definición, de esta situación, que también es análoga a los perfiles, vamos a definir, ¿sí? La distribución, otra distribución de circulación, ¿sí? Que vamos a llamar básica. Básica, ¿sí? Esta distribución de circulación sucede justamente cuando CL es igual a 0, cuando el ala no está sustentando. ¿Está bien? Entonces, esta distribución de circulación particular que se da en estas condiciones, ¿no? Vamos a tratar de encontrarla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para que entiendan, recuerdan que recién pudimos expresar los A sub n en función de dos valores de A sub n, soluciones del problema, y el ángulo de ataque del perfil central. Ahora lo que queremos es cambiar, ¿sí? En vez de referir al ángulo de ataque del perfil central, ¿sí? Que puede ser cómodo en ciertas circunstancias, vamos a referirlo a lo que vamos a definir como el ángulo de ataque del ala, ¿sí? El ángulo de ataque del ala que va a estar relacionado con la línea de sustentación. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Y es muy sencillo. Entonces, si CL es igual a 0, esto implica, ¿sí? Que el A1 es igual a 0, ¿no? Por lo que acabamos de deducir, ¿sí? Entonces, podemos escribir que A sub 1, ¿no? Que lo escribimos como I sub 1 más alfa de pi sobre 2, ¿sí? Por el A sub 1, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0. De donde despejamos alfa de pi sobre 2, que va a ser igual a menos I sub 1 partido A sub 1, ¿no? Y esto será el ángulo de ataque, ¿no? Medido con respecto al perfil central, que hace que el A sub 1 sea igual a 0, que es lo mismo que decir que el CL sea igual a 0, ¿no? Y este ángulo de ataque lo vamos a llamar como alfa 0, ¿sí? Bien.
Entonces, ahora con esto definimos justamente el ángulo de ataque del ala, ¿sí? Que lo vamos a medir con respecto a la línea de sustentación nula, ¿no? Entonces, vamos a escribir el ángulo de ataque del ala, ¿sí? Como alfa de pi sobre 2, ¿sí? Más alfa sub 0. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito todo esto que acabamos de plantear, que yo creo que es muy sencillo, pero para verlo un poquito en términos de geometría de los ángulos, pasemos un poco limpio las ideas. A ver, un momento. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? A ver, resumen de los ángulos que estamos trabajando. Estos son los ángulos, ¿no? Por un lado, ¿sí? Habíamos definido la torsión como el ángulo que forma la línea de sustentación nula de cualquier perfil del ala con respecto a la línea de sustentación nula de pi sobre 2, ¿no? Esto es el ángulo de torsión, ¿sí? El ángulo de torsión, función de θ, ¿no? Que es podríamos llamar una característica geométrica del ala, ¿no? Y luego, ¿no? De este ala la podemos considerar, si esto es la dirección del viento, uso infinito, va a tener una línea de sustentación nula de el ala, la W es de wind, ¿sí? Que va a formar un ángulo alfa 0 con respecto a la línea de sustentación nula de pi sobre 2, ¿no? Que es lo que acabamos de encontrar. ¿Bien? Y obviamente sería el ángulo de ataque del perfil central. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que hemos hecho es básicamente, ¿no? con este pequeño desarrollo, es expresar ahora el ángulo de ataque, ¿sí? El ángulo de ataque del ala, que no lo puse ahí, pero hay que ponerlo, ¿sí? Este de aquí es el ángulo de ataque del ala, ¿sí? Esto es el alfa W. ¿Sí? El ángulo de ataque medido entre la corriente uniforme y la línea de sustentación nula del ala, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que acabamos de obtener, ¿está bien? Entonces, sigamos dándole vuelta un poco a todo esto y a partir de esta expresión, ¿no? Escribimos que el ángulo de ataque del perfil central como el ángulo de ataque del ala menos alfa 0, que esto es igual al ángulo de ataque del ala menos I sub 1 partido el A minúscula sub 1. ¿Está bien? Y lo vamos a reemplazar en esta expresión, la vuelvo a escribir, ¿no? Habíamos escrito, ¿sí? En que en términos generales el A sub n lo escribíamos como el I sub n, ¿sí? Más alfa de pi sobre 2, ¿sí? Por el A sub n. Entonces reemplazamos el alfa de pi sobre 2 aquí. Y esto nos queda que A sub n es igual a el I sub n más alfa W menos alfa 0 A sub n. ¿Sí? Bien. Entonces distribuimos el A sub n aquí y agrupamos, y esto lo vamos a poder escribir como I sub n menos alfa 0 A sub n, ¿sí? Más alfa W por el A sub n. ¿Cierto? Entonces fíjense que esto es una agrupación de coeficientes, ¿sí? Que podemos escribir como B sub n igual a I sub n menos I sub 1 partido A sub 1 por A sub n. ¿Sí? ¿Está bien? De forma tal que
estos nuevos coeficientes que así acabamos de escribir es justamente lo que vamos a llamar la distribución de circulación básica, ¿sí? Esta es la distribución de circulación básica que va a aparecer cuando el ala no sustenta, ¿no? Fíjense que estos son los A sub n, ¿no? Si sucede que el ala no sustenta, según lo que estamos viendo, alfa W es igual a 0, ¿no? Según la definición o según el desarrollo que venimos haciendo, ¿no? Por su definición, alfa W es igual a 0, con lo cual el ala no está sustentando. Entonces, esta distribución de circulación particular es lo que habíamos definido. Estos son los coeficientes que conforman la distribución de circulación básica, ¿cierto? Entonces, los A sub n, en cualquier caso, en términos general, van a quedar escritos como los B sub n más alfa W por los A sub n, ¿sí? Entonces, esta es otra forma, ¿no?, con la que tenemos para, teniendo solamente dos soluciones, resolver cualquier problema o analizar cualquier problema del ala, ¿no? Aquí, en esta primera formulación que presentamos, en esta primera forma, lo tenemos referido con el ángulo de ataque del perfil central, aquí lo tenemos referido con el ángulo de ataque de la línea de sustentación nula del ala, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por rigor, lo que podemos hacer, o para tenerlo, escribir, ¿no?, la distribución de circulación básica será G sub B, ¿no?, de tita, ¿sí?, que será la sumatoria de 2 a infinito, ¿sí? Un momento, vamos a escribirlo mejor, igual a la sumatoria de n igual 2 a infinito, ¿sí?, de los B sub n seno de n tita, ¿sí? Entonces, observar, ¿sí?, que la sumatoria va de 2 porque efectivamente B1 es igual a 0, ¿sí? B1 tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, con esta distribución de circulación, el ala no está sustentando, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Entonces, nos quedan pocos minutos. Vamos a presentar lo que vamos a hacer, con lo que vamos a continuar la clase que viene. Que es lo siguiente que vamos a hacer es tratar de encontrar la pendiente de la curva de sustentación del ala, ¿no? Así como conocemos la pendiente de la curva de sustentación de los perfiles, podemos encontrar, ¿no?, la pendiente de la curva de sustentación del ala. Entonces, básicamente es esto, ¿sí? Esquemáticamente, y lo vamos a dejar aquí porque se nos va el tiempo, ¿no?, vamos a poder escribir CL versus alfa del ala, ¿sí?, y se puede verificar, ¿no?, que el comportamiento del ala es lineal, ¿sí? Hay una relación lineal entre el CL y el ángulo de ataque, ¿sí?, en particular el ángulo de ataque del ala, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar es justamente la derivada de CL, ¿no?, observar las mayúsculas que uso para referirme al ala con respecto a W, ¿está bien? Entonces, por adelantar un poquito, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya teníamos que el CL lo escribíamos como pi lambda sobre 2 por el A sub 1, ¿sí? Y este pi lambda sobre 2 por A sub 1 lo vamos a poder escribir, ¿no? Vamos, el A sub 1, lo que quiero decir, lo vamos a poder escribir de esta manera, como A sub 1 minúscula por el alfa W, ¿sí? De forma tal que la derivada de CL con respecto a alfa W va a ser simplemente pi lambda sobre 2 por A sub 1, ¿sí? Entonces, esta es la pendiente de la curva de sustentación. Entonces, algunos comentarios, y ya terminamos, ¿sí?, lo hacemos mañana en la próxima clase, que solamente va a depender de la forma del ala, ¿sí?, porque fíjense que depende de lambda, ¿sí?, el alargamiento, y el A sub 1, que es los coeficientes de la distribución adicional unitaria, que solamente dependía de la forma del ala, ¿sí? No depende de la torsión, ¿no? Como estamos tomando la referencia, ¿no?, como estamos midiendo los ángulos con respecto a la línea de sustentación nula del ala, no depende de la torsión, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer en la clase que viene es intentar calcular a sub 1. ¿Sí? Esto puede no ser tarea fácil, vamos a ver cómo lo presentamos, ¿sí? Cómo lo hacemos, pero para una ala general, ¿sí? Puede ser difícil de calcular, ¿no? Pero vamos a avanzar en el desarrollo y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, y también lo que haremos seguramente si ya empezar a hablar de la resistencia, ¿sí? Recuerden que comentamos que se verifican las alas, ¿no? Que comparativamente con un perfil equivalente presentan menor sustentación, ¿sí? Y más resistencia. Cuando terminemos de analizar la pendiente de la curva de sustentación, vamos a poder cuantificar esa menor sustentación que entrega un ala con respecto al perfil, y lo que avanzaremos en la clase que viene es sobre la estimación de ese aumento de la resistencia que presentan las alas, ¿sí? Concretamente la resistencia inducida, que ya hemos presentado y con toda la tecnología. Bueno, con esto lo dejamos aquí. Como siempre me despido. Hasta la próxima clase. Voy a cortar la grabación, pero me quedo unos minutos más por si surge alguna pregunta que podamos resolver, ¿sí? Y si no, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, gracias. Adiós, gracias.